El día de hoy tenemos un invitado súper especial, Sebastián Camelo, más conocido como El Arracás, escritor, podcaster, pero vamos con Paula para que nos cuente un poco más de esto. Bueno, Sebastián, antes que nada, bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias por aceptar este espacio con nosotros. Y para empezar, quiero hacerte una pregunta respecto a tu desarrollo como el personaje de El Arracadas, que hemos visto que ha tenido bastante influencia con respecto a la cultura mexicana. Quisiera saber si existe alguna anécdota, alguna razón en particular por la cual sientas esa influencia tan grande de parte de este país. No, yo creo que tiene que ver eso con, pues digamos, en mi familia paterna, siempre fue como muy fanática de la música ranchera y de la música norteña. Entonces es algo que siempre me gustó desde chiquito porque estaba como en ese contexto y eso dio pie como a la curiosidad de conocer más la cultura. Y ya cuando pues fui a México, bueno, todo coincidió con que justamente y de casualidad el podcast se escucha mucho más en México que en Colombia. Entonces eso dio la pauta para poder escuchar también más de la cultura mexicana y conocer más de la cultura mexicana. Y yo creo que algo que empezó como una casualidad terminó, digamos, confluyendo para terminar conociendo más de ellos. Entonces yo creería que sí es un tema pues que surgió de cuando era más chiquito, pero pues ahora se ha reforzado. De hecho, eso también pasa mucho acá, ¿no? Siento que quizá México y Colombia son dos países que son bastante cercanos y que de hecho mucho artista mexicano suele escucharse en Colombia y viceversa. También mucho arte colombiano tiene muy buena acogida en México. Sí. De hecho, es muy común que mucha gente del medio cultural se vaya a ir a México porque el consumo cultural en México es gigantesco, es bastante bueno y se multiplica constantemente. Y en retorno, pues también México exporta mucha cultura, que para nosotros pues, sí, o sea, digamos que en muchos sentidos son muy parecidos. Son países además con historias similares, con realidades similares. Entonces yo creo que también ahí radica la cosa. Bueno, ya que tocamos un poco el tema sobre aspectos personales, nos enteramos que hace poco te casaste, felicitaciones por eso, y quisiéramos saber ya digamos que Alejandra, que es tu esposa, digamos en qué momento o de qué manera llega ella no solo a ser parte de tu vida personal, sino también a influir bastante, a aportar bastante en tus proyectos a nivel profesional, como escritor o como podcaster. Mi esposa es mi editora. Yo creo que con eso se resume todo. Ella edita mis libros. Pues bueno, el primero no porque no nos conocíamos, pero el segundo y el tercero los editó ella y es una editora fantástica. Ella pues trabajó como editora en Planeta en una época de su vida y hoy en día es quien lee mis libros antes de publicarlos. Digamos, Letargo fue un libro que cambió muchísimo, donde tenía otro título, tenía otra sinopsis, tenía otros espacios. El final, las últimas 30 páginas cambiaron drásticamente luego de que Alejandra lo leyó. Y porque es una opinión muy profesional, o sea, digamos que ahí dejamos de ser esposos y realmente es una relación de editor y escritor, porque ella sí se sienta y desde los puntos de vista narrativos, desde las estructuras, ella da sus opiniones y eso. Entonces yo creo que en ese sentido es fundamental y será fundamental de aquí en adelante en cada cosa que escriba. A nivel de podcast sí, no tanto, en el podcast la verdad creo que ni lo escucha, no ha escuchado ni siquiera un capítulo entero y está bien, pero sí nos centramos mucho en el tema de la escritura, eso sí, digamos, han estado en los lanzamientos, también es un apoyo fundamental. Hablando justamente pues de ese tema de la editorial, yo quisiera saber qué sentiste en ese momento en el que Destiempo, que es la editorial, te da el visto bueno para que publiques tu primera, pues, digamos, novela así a gran nivel, que es Descenso. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Yo creo que ese ha sido el mayor sueño que cumplí. O sea, digamos que era la cosa que más deseaba y alrededor de lo que construí buena parte de mi vida en ese momento. Yo trabajaba, bueno, hoy en día trabajo todavía en eso, pero en ese momento trabajaba en comunicaciones
y decidí, en una ONG, y decidí empezar a ahorrar para poder irme del país a estudiar escritura creativa. Entonces empecé a ahorrar más o menos como en 2015 eh, y me fui hasta 2018, estudié un año, escribí el censo antes de estudiar, lo corregí estudiando con la gente que conocí en España, volví, 2019 empecé a buscar cómo publicarlo y bueno, cuando llega el contrato y se firma el contrato, para mí fue como ya la epítome de todos los sueños, porque básicamente todo mi proyecto de vida entre 2016 y 2019, 2015 y 2019, 4 años de vida total y absolutamente dedicados a eso. Entonces ya fue como, o sea, he venido logrando otras cosas y he publicado otros libros y he hecho otras cosas, pero nada se compara con esa sensación, con esa y la del lanzamiento del primer libro, nada se compara, o sea, no podría igualar ese sentimiento. Yo creo que ya no lo voy a poder igualar. Vamos a ver qué tiene que pasar adelante para poder igualar ese sentimiento. Yo quisiera saber, Sebastián, si quizá en ese momento ya en tu cabeza pasó la idea de hacer parte de una feria del libro, que es uno de los eventos más importantes, no solo a nivel nacional para la literatura, porque no solo vemos autores nacionales, sino también a nivel Latinoamérica, porque también vemos autores de otros países. Sí, digamos que ya en un punto ahí fue que ese tipo de cosas obviamente son sueños y la Feria del Libro obviamente era un sueño y es algo que me alegró mucho, pero digamos que ya los veía posibles, ya eran plausibles para mí. O sea, cuando quería publicar un libro y no había podido publicar un libro, para mí era algo lejano, no era algo de certero, no era algo que fuera a pasar, no era algo que yo tuviera, digamos, como en el horizonte, sino era algo que estaba buscando y que no sabía si iba a lograr. Y luego cuando lo lanzamos y en ese lanzamiento hay 500 personas y hacen fila para que les firme el libro y en esa noche se vendieron 200 libros, que ok, no soy un bestseller ni mucho menos, pero es el primer libro y ya entra eso para mí es súper importante. Ya en adelante todas las cosas, digamos, a nivel literario que he venido construyendo y que he venido trabajando, no las veo imposibles. Entonces digamos que la Feria del Libro nunca la vi imposible, dije no, se va a lograr, en algún momento va a ser una Feria del Libro, vamos por eso. Entonces como que se empieza a sentir es como un objetivo cumplido, obviamente con mucha felicidad, pero es un objetivo cumplido. Entonces ya digamos estuvimos en la Feria del Libro firmando libros y vendiendo los libros en el stand de la editorial. Ahora el objetivo es el otro año, ojalá poder lanzar un libro ahí, ojalá tener el libro listo para lanzarlo en la feria y tener un auditorio donde vaya gente al lanzamiento y pueda estar presente. Ese es como el nuevo objetivo. Entonces vamos a ver ahí cómo se va construyendo la cosa. Digamos que ya viendo un poco el movimiento que ha habido durante los últimos años con la Feria del Libro, no sé si quizás estés de acuerdo con que ha habido un poco más de crecimiento y ha cogido mucha más fuerza el tema de la literatura a nivel latinoamericano y sobre todo la acogida a autores colombianos. Yo creo que es relativo, ¿sabes? La Feria del Libro, sin lugar a dudas, es un evento apoteósico. Yo estaba en la oportunidad de estar en otro par de ferias, una en Madrid y estuve por los laditos en una en México secundaria, y no se compara con la de Colombia, por lo menos a nivel asistentes, a nivel diversidad de eventos, tamaño, el lugar de la feria. La Feria de Madrid es un montón de casetas en un parque y ya, y es la feria central de Madrid. La Feria del Libro de Colombia de Bogotá es alucinante, es una cosa gigantesca y digamos que también tiene muchos visitantes. Creo que este año yo creo que estamos rondando el 1.000.000 de visitantes, pero eso no quiere decir necesariamente que estemos logrando cosas particularmente grandes en términos de lectura. O sea, la lectura en Colombia, por lo menos en Colombia, que son los datos que conozco, sigue estando muy, muy pequeña. Más del 50% de los colombianos, cerca del 52-53% de los colombianos no han leído un libro, y en promedio los colombianos dicen que leen 3 libros al año, pero en realidad no es que todos leamos 3 libros, sino que la inmensa mayoría leen 1 y el resto sí leen 10. Entonces hay mucho por hacer. Digamos que reconforta mucho que haya un evento exitoso como la feria, y siempre va a reconfortar. En la feria hay mucha persona que va a ver nada más, o que va a comprar cosas puntuales de su interés, no necesariamente libros. Es importante, digamos, también tener eso en cuenta.
pero digamos que hay una base y a medida que pasa el tiempo el libro tiene más competencia y la competencia es inevitable. Antes, obviamente hace un siglo la gente leía muchísimo más en promedio porque pues no había televisión, no había cine, no había videojuegos, la música se manifestaba de otras formas, no había redes sociales, entonces yo creo que ahora hay que seducir de muchas otras maneras a la persona para que se convierta en lector o lectora y hay que entender que esa competencia en muchos sentidos puede no ser una competencia sino un complemento, entonces no en vano, digamos, las editoriales a veces exageradamente tienden a publicar libros de influencers, de personas, digamos, famosas de otros géneros, de otros lugares, para atraer a ese lector. Y no está mal, en mi opinión no está mal, simplemente hay que pues, conseguir ese equilibrio. Pero creo que es difícil, digamos, ese camino que tiene el libro y por eso hay que ver la forma como de construir un universo alrededor de él. Sebastián, muchísimas gracias por abrirnos este espacio, por compartir con nosotros. Siempre es un placer tenerte acá y pues que nos estés compartiendo anécdotas y experiencias que tengas. Sí, muchas gracias. Gracias de verdad, perdón la demora, yo estoy súper puntual, estaba muy avergonzado, pero estaba acabando una reunión de otra cosa, pero ya, pudimos hacerlo con calma y de verdad les agradezco mucho el espacio y espero que les vaya muy bien en todo. Seguimos con el Hijo en Estudio. Muchísimas gracias, Paula, y estaremos viéndonos en otra ocasión.